Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nankova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema. Amado, nuestro tema es así: ¿de quién eran hijos los gigantes en el Génesis? ¿De quién eran hijos los gigantes en el Génesis? Este tema viene porque muchas personas dicen que los ángeles eran, o los gigantes eran hijos, de los ángeles. Y dan su propia interpretación de la palabra. Amado, si usted se queda aquí, vas a saber de quién eran hijos los gigantes en el libro de Génesis. Aquellas personas grandes. Amén. Entonces quédese aquí. Y si es tu primera vez en el canal, no olvide de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Y no se olviden de compartir esa predicación con otras personas. Nosotros nos dedicamos aquí, estamos comprometidos con la sana doctrina, con la palabra, de que lo que está escrito es lo que se va a predicar. Y le vamos a dar la propia interpretación, porque la Biblia no tiene interpretación humana. Yo pienso, otro piensa, no. La misma Biblia nos va a dar la correcta explicación de lo que ahí quiere decir. Entonces, si usted tiene lápiz y cuaderno, usted debería estar preparado, porque estando preparado es que nosotros podemos recibir la palabra que viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no reciben la palabra de parte de Dios? Porque la mayoría de las personas no están preparadas, y el que no está preparado no puede recibir. ¿Me entendió? Por ejemplo así, si de repente llega alguien en tu casa que tiene que comer comida que tú nunca has comido, y llega de repente, tú no tienes dinero, tú no estabas preparada para esperar ese tipo de personaje en tu casa, y cuando él llega, tú no estás bien preparada. Entonces la persona que llegó no es bienvenida. O sea, tú no lo vas a atender. Voy a ir a la Biblia. En una oportunidad Cristo llegó, o fue invitado, inclusive fue invitado para tentarle, para saber quién él era. Pero cuando Cristo llegó, no le lavaron los pies, no lo ungieron con aceite, no le dieron un beso. O sea, Cristo no era bienvenido. Entonces hay palabras de la Biblia que las personas que no están preparadas, ellos no la van a recibir. ¿Entiendes? Entonces, si tú te quedas aquí en este tema, entendiendo, prepárate primero para que puedas recibir la revelación que viene de parte de Dios. Si llamaste a alguien para compartir este tema, entonces es porque Dios tiene algo preparado grande para ti. Mira aquí como dice Génesis, el libro de Génesis, capítulo de número 6, Génesis capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 4 en adelante. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muchas personas agarran este texto y dicen que los ángeles son los hijos de Dios, y vinieron en el principio, en el Génesis, y agarraron mujeres para ellos y engendraron hijos. Estos fueron los gigantes que se levantaron en el principio. Ahora, la pregunta es, este es un texto que muchas personas lo han malinterpretado y lo han predicado también de la misma manera. Pero nosotros hemos prestado atención a lo que la Biblia nos quiere decir, amados hermanos. Si nosotros nos damos cuenta en el pasaje de Génesis, el hombre pecó contra Dios, el hombre se apartó de Dios a causa del pecado, y vamos a ver cómo Caín mata a su hermano. Y cuando Caín mata a su hermano, es sustituido por uno llamado Seth, que aquí en Brasil, en la lengua portuguesa, es Seth. Entonces, entiéndase algo. Cuando este joven nace, él crece y él tiene un hijo y lo llama Enoch. La Biblia dice que en el capítulo 4, versículo 26, yo creo que lo leamos porque la misma Biblia se va a explicar, amados hermanos. Dice así: y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Para aquí, si las personas están divididas, están lejos,
por causa de pecado, están ausentes de Dios, lejos de Dios. Cuando nace Seth, ¿qué acontece? Amado, Seth tiene un hijo llamado Enos, y Enos comenzó a invocar a Dios. La pregunta que yo hago, señoras y señores, ¿por qué que Enos comienza a invocar a Dios? Muchas personas creen que invocar a Dios es decir, Dios, 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 Dios. No, amado. Invocar a Dios quiere decir pedir auxilio en voz alta. Pedir protección. O sea, esta persona, desde el principio, habiendo tanta maldad, esta persona, ¿qué hacen? Vamos a buscar el auxilio de Dios. Cuando esta gente pide el auxilio de Dios, Dios viene a su rescate. Entonces, ¿qué acontece? Esta gente pasan a ser hijos de Dios. Sí, amado, pasan a ser hijos de Dios, porque los ángeles no son hijos de Dios. Entonces, si ellos pasan a ser hijos de Dios, entonces había una generación de hijos de Dios y había otra generación que no era de Dios. Te lo voy a explicar en términos cristianos. Hoy en día, amados hermanos, la mayoría del mundo dicen nosotros también somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos creación de Dios. Y siendo creación de Dios, el Hijo de Dios vino al mundo para que aquellos que estaban lejos de Dios se aproximen a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios hoy en día? ¿Los que están metidos en la iglesia? No, los que han invocado o los que han aceptado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas el que le recibe, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, hay hijos de Dios e hijos de los hombres. Entonces, era lo que estaba pasando en el principio. Entonces, la Biblia dice que cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, le nacieron gigantes, le nacieron personas valientes de renombre. Cuando nosotros escuchamos la palabra gigante, lo primero que vamos a decir que los ángeles de Dios vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, porque los ángeles son los hijos de Dios y las hijas de los hombres las que están en la tierra. No, amado, eran los que invocaban el nombre de Dios y las personas que no invocaban el nombre de Dios. O sea, las personas que eran hijos de Dios buscaron a aquellos que no se juntaban con Dios, y la Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. Entonces mira lo que pasa cuando las personas que invocaban el nombre de Dios se desvían de Dios, se desvían de la voluntad de Dios. Hijos de Dios, hay hijos de Dios hoy que están fuera de la voluntad de Dios porque hacen lo que le da la gana. Entonces, cuando estas personas hacen lo que le da la gana porque ellos invocaron el favor de Dios y Dios viene a su auxilio, entonces ellos están caminando bajo la tutela, bajo la cobertura de Dios. Pero en un momento, estas personas se descarrilan, estas personas se salen del plan de Dios. Y mira lo que acontece. Y ahí es donde se acontece, mi hermano, que y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos son valientes de renombre desde la antigüedad, varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Entonces, mira aquí esto. Si los que se estaban portando bien se unen con los que se estaban portando mal, hay una sola masa de personas haciendo su propia voluntad. Hay una masa de personas haciendo lo que le agrada, lo que salía de su corazón. Entonces, cuando yo digo que los ángeles fueron que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, yo estoy chocando con la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Biblia habla claro en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 30. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateos, capítulo 22, versículo 30. Dice de la siguiente manera, amados hermanos. Dice así: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, los ángeles no tienen relaciones sexuales. Los ángeles no se pueden llegar a una persona para tener, o en este caso a una mujer para tener hijos. No, amado, porque son asexual. El Cristo, en su manifestación en Israel, los saduceos se llegaron hasta él y le preguntaron: hay una ley, y ya que tú predicas acerca de la resurrección de los muertos, como los saduceos no creían en la resurrección, ni en espíritu, ni en ángeles, era la doctrina de ellos, ellos le dicen a Cristo: si hay una ley y la ley nos dice que si alguien se casa con una mujer y no tiene hijo con esa mujer, y la persona, el varón se muere,
por la ley él tenía que juntarse a otro varón, o sea, el hermano de él. Y así aconteció con 7 hermanos seguidamente, muriendo todos. Di con quién ellos se van a casar, cuál será el verdadero esposo de ella en la resurrección. Ellos no están haciendo esa pregunta porque ellos querían saber, no. Ellos están haciendo la pregunta a Jesucristo porque Cristo está hablando de acerca de la resurrección de los muertos. Y Cristo le dijo a ellos, erráis en las escrituras. Ese es el problema, que hoy en día muchas personas están errando en las escrituras. Pero como fue el pastor que le predicó, como fue su líder que le predicó, ellos no aceptan la palabra. La palabra misma se explica. Cristo dice así, en la resurrección de los muertos, en los últimos tiempos, ni se casan ni se darán en casamiento, porque ellos serán igual que los ángeles en el cielo. Ellos serán igual que los ángeles de Dios. Entonces, hermano, pero la Biblia dice que los ángeles son hijos de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles son hijos de Dios. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 5. Hebreo, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así textualmente, escuche, dice, porque a cuál de los ángeles, el escritor a los hebreos, le está escribiendo a los hebreos, y él está informando, está dando una información muy importante acerca de Cristo, porque ellos aceptaron a Cristo y poco tiempo después, empezó la persecución, y la mayoría de ellos querían correr para atrás. Querían correr otra vez a volver a los mismos rudimentos que ellos llevaban anteriormente, que no los aperfeccionaba, sino que lo destruía, lo pisaba, lo amaldecía. Presta atención. En el capítulo 1, versículo 5, el título encima dijo, el Hijo de Dios es superior a los ángeles. ¿Aló? El Hijo de Dios es superior a los ángeles. Vamos a ver por qué. Dice así, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Se entiende? Dios nunca llamó a ángeles hijo. Dios te llama a ti de hijo. Dios te llama a ti de hija. Dios te llama a ti de hijo. Dios me llama a mí de hijo. Pero a los ángeles no. ¿Estás entendiendo? Entonces, él dice, ¿a cuál de los ángeles dice Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente dice de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, preste mucha atención. ¿A cuál de los ángeles dice Dios, mi hijo eres tú? A ni uno, ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a otros ángeles por ahí, como muchas personas ya le están poniendo este nombre cuando en la Biblia no aparece. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Hermano Hernán, pero esos gigantes no son normales. Esos gigantes tuvo que haber tuvo que haber algo extraño aquí en estos gigantes. Amado. Cuando Dios llamó a Noé, que iba a destruir la raza humana porque la maldad era mucha y en el corazón de ellos estaba hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a Noé, que de los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Cuando los que estaban bien se juntaron con las hijas de los hombres, o sea que comenzaron a hacer su propia voluntad, como está aconteciendo hoy, que muchos hijos de Dios están haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces Dios decide destruir la raza humana en el principio. Ahora, si Noé se salvó, ¿verdad que sí? Si nosotros decimos los ángeles son los padres de aquellos gigantes que tuvieron en el principio, entonces si tú tienes razón de eso, de lo que estás hablando, y lo confirma, y dice que es así, entonces vamos a hacer algo. Si con el diluvio murieron todos los seres humanos, si con el diluvio acabó con toda la raza humana, excepto Noé y su familia, yo quiero que tú tomes en cuenta algo muy importante. ¿Qué pasó en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33? Años después que la tierra había sido poblada,
La Biblia dice que Moisés mandó 12 espías a espiar la tierra de Canaán, y de allá vinieron 10 personas con noticias negativas. Vamos a leerlo, amados hermanos. Que el problema de hoy en día, amado, es que la Biblia está siendo escondida en los púlpitos. Algo que le voy a decir: no todo el mundo fue llamado a predicar el evangelio. No todo el mundo fue llamado a predicar la palabra de Dios. Hay gente que no fueron llamados a predicar la palabra y están predicando. ¿Qué digo? Están falseando. Están confundiendo. Entiéndase. Oiga aquí, Números, capítulo de número 13, versículo 33. Mira cómo dice. Y también ellos vinieron dando su información. Y mira cómo dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. La pregunta que yo le hago a las personas que afirman que los gigantes del principio de Génesis eran hijas de los ángeles, que los gigantes que estaban en el principio eran hijos de los ángeles, ¿cómo que ahí vinieron otra vez los ángeles y tuvieron con los hijos de Anac? En ninguna parte de la Biblia nos explica eso, amados hermanos. Eran gigantes, y los hijos de Israel llegaron en el campamento, llegaron asustados, llegaron nerviosos, diciendo: hay gigante en el pueblo. Ahora, si David también peleó con un gigante que tenía 24 dedos y tenía 3 hermanos. Hermanos, escúcheme algo, amados hermanos. Escúcheme algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Y la misma Biblia se explica. Entiéndase, la misma Biblia se explica. Ahí tú me dices: hermano Hernán, en el libro de Job, la Biblia dice que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás. ¿Y quién dijo en la Biblia a dónde aparece que Satanás es hijo de Dios? Aló, ¿a dónde aparece en la Biblia que Dios dice de los ángeles: hijos míos? No, amado, de ninguna manera. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 3, mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, tú tienes un privilegio de ser llamado hijo de Dios. Los ángeles no. Entiéndase, los ángeles no tienen ese privilegio. Si la Biblia dice que hubieron ángeles que se rebelaron contra Dios y están guardados en prisiones eternas, entonces, de los hijos pecan hoy y Dios lo levanta mañana. ¿Estás entendiendo? Porque hijo es hijo. Amado, los hijos, tú siempre lo vas a querer en cuanto ellos estén con vida. Si el hijo se porta mal, tú lo amas. Si el hijo hace las cosas buenas, tú lo amas. Es tu hijo. Yo amo a mi hijo portándose bien, y portándose mal, yo lo amo. Entonces, nosotros no vamos a tener más amor que Dios. ¿Entiendes? Entonces, los ángeles pecaron contra Dios y Dios de una vez lo guardó en prisiones eternas. Está escrito en la Biblia. ¿Estás entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de temas que hoy en día están saliendo al aire, amados hermanos. Cuando se presentaron los hijos de Dios a Dios, no sencillamente tuvieron que ir para el cielo a presentarse a Dios. Porque cuando yo oro en mi cuarto, yo me presento en la presencia de Dios, en los atrios de Dios. El velo se abre y yo puedo hablar con Dios, y yo no salgo del cuerpo y voy allá al cielo no, amado, no. Es un problema que está aconteciendo hoy. Entonces, no sé hasta dónde llegó este tema, mas necesitamos saber de ustedes, ¿sabe? Necesitamos saber de todos ustedes hasta dónde están llegando. Un saludo a todos ustedes, y los que se quedaron hasta el final van a recibir un abrazo de mi parte en espíritu. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Chao. Shalom es paz.